Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta reflexión devocional y esta que usamos en esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerios, para tener digámoslo así, puente, esta construcción, este tiempo en el cual buscamos que Dios nos hable y nos empiece a introducir en lo que va a ser su mensaje. En esta ocasión, una reflexión devocional que el Señor ponía en mi corazón. La semana, la salvación, tu primer paso. En búsqueda de tu salvación. Eso es lo que estamos siempre tratando, al menos a quienes tenemos, y yo creo que a pesar de la velocidad con la que esta generación, millennials y los post-millennials y como sea que se llamen las generaciones, ya creo que no es lo relevante, sino la manera en cómo estamos viviendo, como el mundo lo está ofreciendo y que no es el diseño de Dios. Y encontraremos en la palabra de Dios, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos 19 hasta el 40, que dice la palabra de Dios: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y aquí me detengo, por cierto, acaba de haber anoche para nuestros queridos hermanos en Perú, y al menos tengo dos. Andy, un saludo, mi hermano, espero todo esté bien. Loli, querida hija, yo sé que el Señor tiene el brazo sobre ustedes, estuvo muy fuerte el terremoto, pero yo sé que ustedes también, y que Dios los ha guardado y los ha abrazado para que lleven el mensaje del reino y del gobierno, porque eso es lo que se necesita para tener paz en cualquier lugar. Les bendigo en el nombre de Jesús. Continúo en el versículo 27 de Hechos 16. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y le rogaron, sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Palabra del Señor. Amados, tu nacimiento, justo después de que un bebé nace y luego que pasan algunos meses da sus primeros pasos, los padres anuncian y nos gozamos, yo que tengo 4, pues
con el magnífico logro que es el comienzo de que una nueva vida empieza a tener independencia, empieza a ganar en autonomía, en movilidad y eventualmente con el paso del tiempo y de los años en madurez. De la misma manera, la vida cristiana comienza con un primer paso, la salvación. Pero es solo el comienzo de una vida de crecimiento espiritual. Cuando el carcelero de Filipos, que narra esta porción de la Escritura de Hechos 16 y que di lectura desde el versículo 19 y hasta el 40, les pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? En donde en los versículos 30 y 31 da testimonio esta porción de la Escritura. Le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Marcos 16, versículos 14 al 18, el propio Jesús dice, el que creyere, ¿en quién? En Cristo, y fuere bautizado, ¿en qué bautismo? El bautismo de Jesús, Espíritu Santo y fuego. Claro, primero bautismo de arrepentimiento, amados, pero les recuerdo y aprovecho en el mismo Hechos y a lo largo de todo el Nuevo Testamento no hay ningún solo testimonio de que los apóstoles de Cristo hubiesen sido bautizados en agua, como si hay testimonio de que fueron bautizados en el Espíritu Santo. No te estoy diciendo que no te arrepientas y que no des fe por medio del bautismo en las aguas, de que te estás arrepintiendo a tus pecados y de que eliges por Cristo y creer en Cristo el Señor y Salvador e Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Pero busca, clama, anhela por el bautismo de Cristo, que es el del Espíritu Santo y fuego, conforme al propio Juan 3 y el propio primo de Juan, Juan el Bautista. Es tan simple que hasta un niño puede hacerlo. Y después de la salvación, todos somos como bebés que damos los primeros pasos, amados. Un nuevo creyente no entiende todas las doctrinas de la salvación, pero no hace falta, porque el propio Jesús nos dice que se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás al Señor como a ti mismo. Eso es lo que te dice el propio Jesús. ¿Un niño pequeño conoce todos los mecanismos para caminar? No, pero no importa, él empieza a intentarlo. La cabeza. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que le cuidamos a nuestros pequeños cuando empiezan a caminar. Aunque lo primero que se pega no es en la cabeza, sino en las rodillas, y en las manitas, porque se recarga. Pero una vez que somos salvos, tenemos la responsabilidad de aprender lo que Dios ha hecho por nosotros y de dar más pasos de obediencia en la vida cristiana. La salvación genuina siempre tiene como fruto transformación. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros si así tú se lo permites. Y cuando recibes al Señor Jesús como tu Salvador personal, empieza un proceso de comunión genuina con el Señor. No te pide que te aprendas su palabra de tapa a tapa. Él te la irá revelando. Lo que sí te pide es que tengas una relación personal con Él, que no va a ocurrir si no le buscas en oración, que no es más que charlar con Él personalmente. Tu antigua forma de vida, la mía, la de quien ha hecho esto, empieza a separarse, a no concordar con esta nueva identidad, con una identidad que es la que el Señor te quiere entregar. El Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos más como Él mismo, como Jesús, como Cristo, el Hijo de Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ha habido algún punto en particular en tu vida en el que reconoces tu pecado y luego le pides al Señor Jesús que te perdone, que se convierta en tu Salvador? Hay un arrepentimiento genuino, como describe Romanos 10, en los versículos 8 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque ese es el bautismo del que habla.
el evento que debe de ocurrir, que es de corazón y no solo con la boca. Y entonces es cuando el Espíritu Santo vendrá a ti. Reconoces tu pecado, le pides al Señor Jesús que te perdone, le pides al Padre, y entonces el Espíritu Santo clamas con todo tu corazón y le dices, ven a mí, Señor. Y si es así, ¿cómo has sido? ¿Cuáles son las señales de transformación de tu vida desde ese momento? El crecimiento espiritual es una de las maneras en que podemos saber, amados, que somos salvos. Pero más que el crecimiento espiritual, esa forma en la que tú hoy estás viviendo, que es la que el Señor te quiere invitar a que recibas y que nosotros estamos entregando para que esto que vamos a ofrendar, amados, sea para que Él lo tome y multiplique como Él quiera. Dice la palabra de Dios que al 7, al 10, al 100 por uno. Y yo digo a más, a 1000, a 10,000 veces las que sean, pero que sea para que su obra se haga y para que nosotros compartamos de lo que Él tiene para nosotros. Padre, vamos a orar. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendigas, Padre mío, y que toda tu obra, Padre, se manifieste con poder y con gloria, Señor. Y que sea, Padre, tu bendita palabra la que se manifieste en el bendito nombre de Cristo el Señor. Te entregamos esto para que tú lo tomes y lo multipliques en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en unos pocos minutos acá en la transmisión en vivo del mensaje en el nombre de Jesús. Dios les bendice. Amén.